Morí con los ojos abiertos, obligada a mirar cómo mi esposo tomaba la mano de mi hermana y la llamaba su verdadero amor. Ese fue el último recuerdo que se llevó mi alma cuando el veneno terminó de quemarme la garganta. No hubo lágrimas ni arrepentimiento en sus rostros, solo alivio. Habían ganado. Yo, la emperatriz legítima, había dejado de ser un obstáculo. Y aún así, cuando pensé que todo había terminado, desperté. Un jadeo desesperado escapó de mis labios mientras mi cuerpo se incorporaba por instinto. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que volvería a morir en ese mismo instante. Mis dedos se aferraron a las sábanas, suaves, limpias, intactas. No había dolor, no había sangre, no había el frío de la muerte. Solo silencio y el leve aroma del incienso imperial. Mis ojos recorrieron la habitación con desesperación. Las paredes estaban cubiertas de seda bordada, los biombos pintados con escenas antiguas, y la luz del amanecer se filtraba entre cortinas doradas. Aquella no era la cámara donde había muerto. La reconocí demasiado bien. Era mi habitación de soltera. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Lentamente, bajé la mirada hacia mis manos. Eran jóvenes, delicadas, sin las marcas de años de poder ni las cicatrices invisibles de la humillación. Temblando, caminé hasta el espejo de bronce pulido. El reflejo me devolvió un rostro que había olvidado, el mío, 10 años más joven, con los ojos aún llenos de vida. No fue un sueño, había regresado. La fecha quedó clara en cuanto oí las campanas del palacio. Ese día se anunciaría oficialmente mi matrimonio con el príncipe heredero. El comienzo de todo, el primer paso hacia mi ruina. En mi vida pasada había aceptado ese compromiso con obediencia y miedo. Creí que el deber bastaba para sostener un matrimonio imperial. Creí que el silencio me protegería. Me equivoqué, el príncipe nunca me amó, nunca me respetó, y mi propia hermana, a quien defendí con uñas y dientes, fue quien terminó empujándome al abismo. El recuerdo de su sonrisa mientras me veía morir endureció algo dentro de mí. Esta vez no lloré. Respiré hondo, dejando que la calma reemplazara al pánico. Si el cielo me había devuelto a este momento, no era para repetir el mismo error. Era para cambiarlo todo. Las doncellas entraron poco después como lo recordaba. Me vistieron con ropas elegantes, me peinaron con esmero, y hablaron emocionadas del banquete de compromiso. Yo escuchaba en silencio, observando cada detalle con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña señal que antes ignoré ahora tenía un significado claro. Mi hermana apareció antes de partir. Entró con pasos suaves, el rostro cubierto por una expresión dulce y preocupada. La misma máscara perfecta. En mi vida pasada, la abracé ese día, agradecida por su apoyo. Hoy, la observé como se observa a un enemigo que aún no sabe que ha sido descubierto. Hermana, dijo con voz temblorosa, ¿estás nerviosa? Asentí levemente, fingiendo fragilidad. Ella sonrió, satisfecha. Creía que seguía siendo la misma mujer dócil, fácil de manipular. No sabía que yo recordaba cada una de sus traiciones. El salón imperial estaba lleno cuando llegamos. Nobles, ministros y miembros de la familia real ocupaban sus lugares, murmurando con expectación. En el centro, el príncipe heredero se mantenía erguido, distante, tan impecable como frío. Ni siquiera me dedicó una mirada. Exactamente igual que antes. Ese desprecio silencioso fue la confirmación final. Cuando el emperador se levantó para hablar, supe que el momento había llegado. En mi vida pasada, ese fue el instante en que mi destino quedó sellado. Esta vez, no esperé. Me levanté antes de que su voz llenara el salón. El murmullo se apagó de golpe. Cientos de ojos se clavaron en mí. Sentí el peso de la historia. Observándome, pero no retrocedí. Este matrimonio no debe celebrarse conmigo, dije con claridad. El impacto fue inmediato. El príncipe giró la cabeza, sorprendido. El emperador frunció el ceño. Mi hermana contuvo el aliento a mi lado. Di un paso al frente, manteniendo la compostura que aprendí demasiado tarde en mi vida pasada. No soy la elección adecuada para el príncipe heredero. Mi hermana menor siempre ha sentido admiración por él. Ella sería una emperatriz más apropiada. El silencio se volvió insoportable. Mi hermana abrió los ojos, fingiendo horror. Hermana, ¿qué estás diciendo? Pero vi el brillo en su mirada. La ambición, desnuda por un segundo. El príncipe heredero la observó entonces como si recién la notara.
Tal como ocurrió en la otra línea del tiempo. Perfecto. Las voces estallaron alrededor. Algunos nobles protestaron, otros murmuraron aprobaciones cautelosas. El emperador exigió explicaciones. Yo incliné la cabeza con humildad, interpretando el papel de la hermana sacrificada. Por dentro cada pieza encajaba. No estaba renunciado. Estaba cambiando el tablero. Mientras la discusión continuaba, retrocedí un paso, desapareciendo del centro de atención. Nadie se dio cuenta de la calma que se asentó en mi pecho. Había cortado el hilo que me llevó a la muerte, pero sabía que el destino no se rompe tan fácilmente. Cambiar de pareja no significaba escapar del peligro. Significaba enfrentarlo desde una posición distinta. Cuando abandoné el salón, el sol brillaba con una intensidad casi cruel. Cerré los ojos un instante y juré en silencio, no volvería a ser un peón. No volvería a morir sin haber luchado. La historia había comenzado de nuevo. Y esta vez yo escribiría el final. Creyeron que había renunciado por amor, pero en realidad había elegido sobrevivir, y esa decisión empezó a cobrar su precio mucho antes de lo que cualquiera imaginó. Desde el día en que el decreto imperial cambió el compromiso, el palacio entero comenzó a mirarme de otra manera. Ya no era la futura emperatriz destinada al trono principal, sino una mujer, libre, una palabra peligrosa envuelta en falsa compasión. Los nobles me observaban con curiosidad, algunos con burla, otros con cautela. En sus mentes yo había descendido un escalón. En la mía acababa de subir varios. Mi hermana, en cambio, se movía como si ya llevara la corona. Caminaba con la espalda erguida, la sonrisa ensayada y los ojos brillantes de ambición. El príncipe heredero la acompañaba cada vez con menos disimulo, fascinado por su dulzura aparente. Yo los observaba desde lejos, recordando cómo en mi vida pasada ese mismo orgullo fue su perdición. Aún no lo sabía, pero estaba repitiendo los mismos errores, solo que esta vez no tendría a quién culpar. Fue entonces cuando el segundo príncipe comenzó a aparecer en mi camino. No entró de golpe en mi vida, sino como una sombra discreta. Una visita casual a la biblioteca imperial. Un encuentro breve en los pasillos del jardín. Un saludo respetuoso, sin dobles intenciones visibles. En mi vida pasada apenas habíamos hablado. Yo estaba demasiado ocupada sobreviviendo como emperatriz para notar al hombre silencioso que observaba desde el margen. Ahora, lo veía con claridad. Tenía una mirada tranquila pero penetrante, como si evaluara el mundo con paciencia mortal. No buscaba atención ni poder de forma evidente y quizá por eso era tan peligroso. Pronto entendí algo que antes ignoré, él sabía más de lo que mostraba. Una tarde lluviosa coincidimos en el pabellón oriental. Yo estaba jugando ajedrez sola, moviendo piezas sin prisa, cuando su voz rompió el silencio. Ese movimiento deja a tu reina expuesta. No levanté la vista, a veces es necesario parecer vulnerable para atraer al enemigo. Se sentó frente a mí sin ser invitado. Observó el tablero. Unos segundos y luego movió una pieza bloqueando la amenaza. Otras veces, respondió, es mejor asegurar el terreno antes de atacar. Por primera vez lo miré directamente. No había burla en su expresión, solo interés genuino. En ese instante supe que no estaba hablando solo del juego. A partir de entonces nuestras conversaciones se volvieron frecuentes. Nunca explícitas, nunca peligrosas en apariencia, pero cargadas de significado. Hablábamos de política como quien habla del clima, de traiciones pasadas como si fueran historias lejanas. Yo medía cada palabra. Él parecía leer incluso mis silencios. Mientras tanto, mi hermana comenzaba a mostrar grietas. La presión de ser la futura emperatriz la volvía impaciente. Discutía con el príncipe heredero en público, humillaba a sirvientes, exigía más poder del que aún no tenía. Exactamente como lo recordaba, los ministros empezaron a dividirse. Algunos, los mismos que en mi vida pasada me abandonaron, ahora se acercaban a mí con sonrisas cautelosas. Yo escuchaba, guardaba, esperaba. El día de la ceremonia de investidura llegó envuelto en fasto y tensión. El palacio brillaba con decoraciones doradas, pero el aire estaba cargado de nerviosismo. Mi hermana vestía como una emperatriz antes de tiempo. El príncipe heredero parecía cansado, irritado, atrapado en una elección que empezaba a lamentar. Yo ocupé mi lugar entre los invitados tranquila, casi invisible. Cuando el ministro principal avanzó para leer el edicto, algo cambió.
Su voz tembló apenas al pronunciar el primer nombre. Un murmullo inquieto recorrió el salón. Las pruebas salieron una tras otra como cuchillas afiladas. Documentos sellados, testimonios, registros de conspiración, los mismos cargos que en mi vida pasada habían usado para acusarme a mí. Solo que ahora llevaban el nombre de mi hermana. El caos fue inmediato. Ella gritó, negó, lloró, buscó apoyo en el príncipe heredero. Él retrocedió, pálido, como si la viera por primera vez. Los nobles se arrodillaron, se apartaron, se acusaron entre ellos. El emperador golpeó el suelo con su bastón, exigiendo silencio. En medio del tumulto, mi hermana me encontró entre la multitud. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ya no había dulzura en la suya. Solo miedo. No sonreí, no sentí victoria, solo una calma profunda, casi triste. El destino había cambiado de rostro, pero seguía siendo implacable. Fue desterrada esa misma noche. Días después, el segundo príncipe fue nombrado nuevo heredero. La decisión sacudió al imperio, pero nadie pudo oponerse. Las pruebas, las alianzas y el apoyo silencioso de quienes realmente movían el poder lo habían colocado allí. Me llamó a verlo en el jardín donde solíamos jugar ajedrez. El tablero ha cambiado, dijo. Y tú has sido la única constante. No planeé este resultado, respondí con honestidad. Pero lo comprendiste, replicó. Eso es más peligroso que planearlo. Guardamos silencio. El viento movía suavemente los árboles. Por primera vez sentí que el futuro no era una amenaza constante. ¿Temes repetir el destino?, preguntó entonces. Negué con la cabeza, esta vez no vivo para complacer a nadie. Ni al trono, ni a la sangre, ni al pasado. Su propuesta de matrimonio llegó días después. No fue una orden ni una estrategia evidente. Fue una elección compartida, silenciosa y firme. Acepté. Cuando la corona descansó finalmente sobre mi cabeza, no sentí el peso que me aplastó en mi vida pasada. Me sentí completa. A mi lado, el emperador que había elegido caminar conmigo, no delante de mí. Entonces comprendí la verdad que solo se revela tras morir una vez. No regresé para vengarme, regresé para cambiar de lugar. Y desde ahí cambiarlo todo.